que si la Real Academia no lo tiene reconocido, la costumbre, no soy abogado, hace ley. Así que después de 93 años de la huelga de Dolores y llamarnos huelgueros, que no venga el sordo Barroya a decirnos huelguistas, porque la Luz Méndez de la Vega lo dice, no, huelgueros, huelgueros. ¿Ah? Así que amigos huelgueros y amigos huelgueros de la mesa, que es casi como homenaje a los 500 años del descubrimiento de América, porque es una de polía que está aquí tirada que no cree en nada. Pero muy respetables, eso sí, pero les aseguro que ya sumamos más de los 500 años aquí. 40 siglos, diría Napoleón. Lo que pasa es que aquel se pinta el pelo de blanco y Lencho se lo pinta de rubio, pero lo tenemos pintados todo. ¿Vamos? Así es. Bueno, nuestra participación es... No es modesta, porque la verdad que, como diría Oliverio Castañeda, la modestia es anticientífica, decía el Patojo, ¿eh? Así de que no es tan modesta. La participación de la Facultad de Economía data del año de 1969, cuando empieza a participar activamente dentro de la huelga de Dolores. Y es el bombero Herrera, Luis Herrera, quien sienta una nueva escuela dentro del Teatro de Dolores, con el trabajo teatral urbano y rural, y es la primera Chabela de Oro de 1969. Pero haciendo investigaciones un poco sobre el Teatro de Dolores en Guatemala, encontrábamos que en el año de 1926 en Guatemala, allá en el Teatro Abril y en el Teatro Renacimiento, se montaban obras de un español llamado Pedro Muñoz Seca. Y Pedro Muñoz Seca en España es reconocido como el fundador del Teatro de la Astracanada o Teatro de lo Vulgar. Aquí se presentan obras de él traídas por las compañías de repertorio españolas y mexicanas, obras como El Cofre o El Sombrero del Muerto, que dan lugar a las primeras dos obras que se presentan en el Teatro Lux en 1926, que son Tina Jarque y I Don't Have Bananas. En el Teatro Variedades, perdón. Y de ahí arranca ya el teatro universitario, el Teatro de Dolores. Todo con el Teatro de la Astracanada, del Teatro de lo Vulgar, donde no se tientan el alma para mentarle la madre a ningún político, a ningún funcionario, a ningún militar, a ningún hombre público. Y nosotros venimos en el año de 1969 a darle una variante a este tipo de teatro. No porque seamos muy educados, sino porque queríamos meterle un nuevo elemento y quitamos todas las malas palabras que podían haberse mencionado en una obra del Teatro de Dolores. Era un reto para aquel público del Cine Lux del año 1969, donde la capacidad del cine llegaría a las 2,000 butacas, pero ahí entraban más de 5,000 gentes una encima de la otra. Presentar algún chiste, una obra con chistes nacionales de la vida nacional, pero donde no se le mentara la madre a nadie, sino que fuera en el doble sentido, jugando el doble sentido. Y la obra Urbano y Rural tuvo éxito y fue aclamada por el público. En el año de 1970 nosotros tomamos la batuta y presentamos Vida, Pasión y Muerte de un Pueblo, que es la segunda Chabela de Oro. En 1970. En 1972 presentamos Belice Secreta. Aquí hay una pequeña anécdota, que es lo veleidoso que es el público de la velada de Dolores. Eran 18 números teatrales los que se representaban en ese momento en el escenario del Cine Lux. Velada que había principiado a las 8 de la noche e iban a ser las 4 de la mañana y no se terminaba y el público tampoco se iba. La Facultad de Agronomía, la Facultad de Agronomía presentó un trabajo teatral que se llama Belice es nuestro, y el público lo premió con los aplausos. Nosotros nos presentamos alrededor de las 2 de la mañana, o a la altura de las 2 de la mañana, con Belice Secreta, con un planteamiento completamente diferente.
que es Belice no es tierra de Guatemala. Belice es tierra de Guatemala y Puerto Barrios también es tierra de Belice. Y el público la aclamó y el público le dio la Chabela de Oro. Llega el año de 1973 y presentamos El hombre sin mancha, que es una versión satírica de la obra de Cervantes, y aquí, por primera vez en las tablas del Cine Lux, se presenta la mujer universitaria, trabajando en la comedia que ese año ofrecíamos en nombre de la Facultad de Economía. En el año de 1976, El Conde de Pocopisto, o Viva la Organización. En el año 1978, Cleopatra y Pueblo Antonio. En el año 80, El Paabanc. Y de ahí yo ya no tengo mayor información, pero la Facultad de Economía a estas alturas de tiempo lleva más o menos 15 Chabelas de Oro ganadas. Ha sido un trabajo de que ya le da un lugar dentro del movimiento teatral guatemalteco, porque nos hemos salido también de la esfera propiamente del movimiento de Dolores y hemos presentado nuestros trabajos teatrales en sindicatos, en facultades, en las calles, en departamentos y en cualquier lugar que nos haya invitado, aún en toda Centroamérica, y algunos de los muchachos que se aventuraron a irlo a presentar hace como 5 o 6 años al Distrito Federal, en México. Este es nuestro aporte a la huelga de Dolores. Quisiera hacer algunas observaciones en lo que han dicho los estimables compañeros huelgueros, de que la huelga ha tenido periodos de oro en 1945, o los del 20 por su renombre de una generación tan prestigiosa, o los del 50 y los del 60 y los del 70, pero lo que pasa es que cuando uno se va poniendo viejo, cualquier babosada que haya hecho anteriormente fue mejor que la de ahora, y es cierto, es cierto. Pero la huelga no es para que la vengamos a criticar, la huelga es para contar las anécdotas, pero la huelga no puede ser criticada, porque la huelga es desenfadada. La huelga es desenfadada y lo que se presenta ayer o lo que se presentó hoy y lo que se va a presentar mañana tiene su contenido y tiene su razón de ser. Ahí vemos los boletines porque la actividad implica muchas actividades, se subdivide. Ahí están los boletines de la huelga de Dolores, muchos de ellos a veces salen excelentes, Caldo los critica muchísimo cuando salen flojos, pero más de alguna puntada va por ahí. Había unos dientes de hace como 2 años muy malo, ¿eh? Pero en medio de todo había algo que decía, señor de Pamachán, ¿cuándo le vas a quitar la puta a la Sara Michán? Se salvaba el boletín. Bien, la huelga de Dolores tiene sus puntadas cada vez. Los muchachos obtienen regulares cantidades de dinero, presentan las cosas mejores. Pero el honorable, que nunca ha sido nada honorable, porque los del 45 eran más rateros que los de ahora. En los del 45 cuentan de que se hacían un anillo de oro con un sope y después se iban a Acapulco. Los muchachos de ahora no alcanzan para irse a Acapulco, pero sí se ponen unas crápulas que no creen nada. 60,000 estudiantes ya alcanza para repartir muy poco, ¿eh? Pero tiene su contenido, tiene su vigencia y ya va a su centenario. Dentro de 7 años creo que lo vamos a ver resurgir también como una gran actividad donde participará muchísima gente. Ya estamos pensando cómo vamos a hacer la carroza de la hermandad de la huelga de Dolores, que la constituyen todos los viejos, y es en canasto. A ver si llega Neto para sacarlo a solear en canasto, ¿va? Por las calles de Guatemala. En el tiempo de Idígoras, que el sordo lo criticaba, hay aciertos enormes, canciones muy agradables, porque esto también no se ha mencionado aquí, las canciones, todo el ingenio que salió de la muchachada. Había una cancioncita por ahí para el general Idígoras que decía: hueviando las elecciones, llegó el general Ocote, Idígoras se llamaba ese viejo recerote, chiribirín, sisopopó, y en Guatemala se limpió. Bueno,
La gente produjo, la gente activó, y en estos años, aún de crítica, han surgido mejores reyes feos que los anteriores. Yo voy a defender los de esta generación, porque Maquiavelo, Lencho y otros compañeros de que se me olvidan los nombres, son excelentes, pero excelentes exponentes del humor satírico de la huelga de Dolores. Ahora, la huelga de Dolores no es para que nos la llevemos 365 días, señores, no. Estar borracho 365 días es mucho esfuerzo, no los aguanta uno. La huelga de Dolores es antes, dentro de la Cuaresma, unos pocos días, y es una explosión, y es una válvula de escape. Pero de ahí en adelante, los planteamientos son serios y los planteamientos tienen que ser de otra magnitud para decir los males que sufre Guatemala. Pero nos decretamos en huelga, en la Cuaresma, y eso es trascendente en un momento. Pero no es para que nos llevemos la huelga de Dolores todo el tiempo, sino es un momento nada más. Es una de las tantas actividades que podemos desarrollar como universitarios, como huelgueros, como guatemaltecos. Por otro lado, creo que el espíritu se mantiene y en los actuales momentos el desfile de Dolores saca ya a desfilar casi 10,000 estudiantes, que es un solo relajo, pero ese es el desfile. Es una sátira, es una burla y no se pide nada que sea demasiado prefabricado. Todo es espontáneo, es fresco y es desenfadado. Y como diría un expresidente de Guatemala, porque la huelga es un símbolo de fe y es un símbolo de esperanza. Han pasado cosas en las veladas que son inolvidables. Me recuerdo que un año era secretario de Información de la Presidencia de la República, Tassifiro Cifuentes, y me mandó a llamar. Yo ni lo conocía, no quise llegar, porque yo sigo siendo arevalista y sigo siendo armencista. A la tercera o cuarta llamada llegué. Ahí me dice, maestro, usted, y me empezó a tocar el lomo. Usted sabe, maestro, que el señor presidente de la República está preocupadísimo por los valores nacionales y tengo instrucciones de estimularlo a usted. ¿En qué forma? Le dije. Que le vamos a dar un trabajo digno. Muchas gracias. ¿Usted en qué puede trabajar? Me dijo. Pues en primer lugar soy chofer, le dije. En segundo lugar soy periodista. En tercer lugar soy maestro y soy contador. ¡Ah! Le vamos a dar una plaza de contador total. Figúrense ustedes, en aquella época, 375 quetzales que venían a 1,500 hoy. Ah, pero me dijo, aquí está esta listita, estas obras que quiere el señor presidente, que usted las produzca. Es decir, que yo compusiera algo en torno, ella era viva la liberación, arriba el 3 de julio, y otra, caballero cadete 515. Ay, doctor, le dije, perdóneme, ahí sí apuntaron mal. Ahí ya estaba hecho mi nombramiento, me iba yo con 375 quetzales. Yo tenía pocos años de estar comiendo cáscaras en la calle. Entonces le digo, ay, perdóneme, apuntó mal, yo no lo puedo hacer, le dije. Yo le canto únicamente a lo que me toca, la psiquis, el alma, a lo que me inspira. Y él me quiso, estábamos en el despacho de Relaciones Públicas. ¿Quiere decir que la liberación no le inspira? Perdóneme, doctor, le dije, soy revolucionario, soy armencista. Mucho gusto de conocerlo, me dijo, me arrebató el nombramiento. Yo salí despacio, pero al llegar al corredor, corrí más que un gamo. Dije, no vaya que aquí me agarren. No lo pudo hacer conmigo. Mandaron a llamar a otro que se ayudó mucho a la huelga, el Chato Lobos. El Chato Lobos. Y viene el Chato Lobos, hizo una sinfonía
caballero cadete 515 y lo nombraron director de los conjuntos musicales de la Policía Nacional y total, ahí estuvo el premio. De repente la huelga, es decir, el desfile, aquí se organizaba, y un día le llegó una invitación al Chato Lobos, que el honorable comité de huelga le iba a rendir un homenaje como él se merecía, etcétera, etcétera. Dijo aquel, me están tomando el pelo estos. Le fue a consultar a medio mundo. No, son babosadas, dice, pero anda a averiguar. Y vino un día aquí y lo agarran los muchachos que no lo conocían. Quiero hablar con el honorable comité. ¿Y usted quién es? Es que recibí esta invitación. El maestro Lobos, pase adelante. Y le digo, perdóneme, ustedes me enviaron. ¿Cómo no, maestro? Hombre, estábamos con la pena que usted no iba a llegar. Es invitado de honor, se le va a rendir un homenaje. ¿Llegaré solo o puedo llevar invitados? La primera fila va a ser destinada a usted. Va llegando esa noche de fraque con decoraciones, con toda su familia y un grupo de invitados y se sentaron en la primera fila. Y empezó, la verdad, de repente una fanfarria. Y en este momento, en la historia de la velada de la huelga de Dolores, será el primer acto serio, sublime. Vamos a rendirle homenaje a una de las grandes glorias de la música en Guatemala. Le empezaron a poner por los cielos. Y la comisión de recepción que encamina al maestro Lobos y subió y se paró en el escenario. Lo llenaron de flores por su talento, por su dedicación, por lo que usted ha producido. El honorable comité de huelga de Dolores acordó rendirle un merecidísimo homenaje por esa obra que lo inmortalizará. Caballero cadete 515, esta noche lo declaramos solemnemente Caballero Cerote 515. No hubo nada de moderación, somos inmoderados. Bueno, estamos llegando al final. El caballero cadete, el rey feo por madurez, va a dar por clausurado este acto con su participación. Después de eso yo no diré nada más para que el delegado oficial de la Universidad de San Carlos diga finis polonis. Pero después de que hable, ese no habla, ese perora, después de que termine Lencho Patas Planas, su nombre ni siquiera lo sé, Lencho Patas Planas, termine, antes de que clausure el acto Neto Monzón, si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta indiscreta o muy discreta, lo de discreto por la historia y lo indiscreto por a ver a quién aludieron o a quién mencionaron. Pueden hacer alguna pregunta siempre que sea dirigida a Juan, a Pedro, a José o a Francisco, no al aire. Dígame tal cosa en tal año, algo muy concreto. De modo que le paso la pacaya, como decimos en Guatemala, a Lencho Patas Planas. Solo quiero hacer una pequeña observación. Mi buen cuate Douglas decía que en realidad a la huelga no se le debe criticar, pero creo que los huelgueros, sí, estoy de acuerdo con ustedes, pues, y no estoy de acuerdo con la Luz Méndez, en huelgueros, me quedo en huelgueros, a los huelgueros sí deben aceptar críticas. Yo recuerdo el año antepasado, la mayor parte de los que estamos aquí presenciamos un espectáculo muy, pero muy molesto. La Facultad de Derecho estaba presentando un número malísimo. Cualquiera hubiera dicho que era hecho por los cadetes de la Escuela Politécnica, pero era un número pésimo, 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 lleno de obscenidades. Entre Douglas y yo estaba el bombero Herrera, que se puso en realidad muy mal presenciando todas esas procacidades. Cuando sentimos se nos había ido y estaba en el escenario, tomó el micrófono y suspendió el número. Yo creo que bien, ¿verdad? O tal vez mal, tal vez se precipitó un poco. Pero los estudiantes de Derecho
por poco lo matan a palos. Si no es por Chepeneto y David, ese hombre estuviera muerto ahorita. Yo creo que los huelgueros sí en realidad deben aceptar críticas. Está bien que los huelgueros no la criticamos, pero que sea, porque el pobre bombero ya estuviera muerto ahorita. Tanto es así que ni asistió al desfile de Dolores en el que íbamos a participar todos. Muchas gracias. Queridos amigos, para mí es más que satisfactorio estar aquí con ustedes. Mi lenguaje lamentablemente no es tan sofisticado como el de los compañeros, porque dado a que se critica o se analiza aquí mucho las expresiones y solo en las malas palabras no hay mala dicción, entonces quiero permitirme excusarme con ustedes porque realmente mi lenguaje es de otra manera. La verdad es que nací desde pequeño hablando malas palabras, me las enseñaron. Y eso no significa de que caiga en la patanería, sino simplemente hago las cosas o las digo tal como se dice en el Oriente. Decir algo de la huelga de Dolores cuesta mucho, porque ya lo han expresado los compañeros con mucho detalle, con una infinidad de cosas muy anécdotas y cosas maravillosas que realmente yo no conocía. Sin embargo, yo llegué a la universidad en 1970 y la verdad es que yo siempre he dicho que fui un verdadero estudiante universitario, porque pasé por todas las facultades. En ninguna me recibí, pero la pasé de a huevísimo. Y el venirme para acá, es decir, venir de un pueblo como Ipala, siempre he dicho Ipala, pueblo donde la cultura es peste y los indios escupen balas. El llegar acá, incorporarme a la universidad, llegar allá y ver el espectáculo de la huelga de Dolores para mí me llenaba de mucha inquietud, pero no consideraba tener las facultades como para poder llegar a representar un personaje, aun cuando ese personaje ya estaba identificado en mi pueblo porque por inquietud de un sacerdote, Fernando de Otura, un español, que se empezó a reconstruir la iglesia en Ipala, empezó a conocer a algunas personas del patojo del pueblo y organizaba veladas. Entonces se nos ocurrió con un amigo crear los personajes de Lencho y Canducho. Entonces posteriormente con este amigo nos separamos porque ya no seguimos actuando, yo me vine acá a la universidad, me incorporé y empecé por otro amigo también que participaba con nosotros en las veladas en humanidades, y aquel me montó, como decimos, me montó para que yo participara como Rey Feo. Y la verdad es que lo hicimos esa vez, participé, pues no sé, tal vez era el menos malo, yo gané. Y en sí creo yo, y siempre lo he dicho, que un personaje hay que crearlo con cierta identificación. Y creo que el crear el personaje de Lencho Patas Planas, un campesino oriental como puede ser un Pedro Julán, un indígena de Occidente, ese personaje permanece en la historia porque ese no muere, sigue con sus problemas aun cuando dentro de sí mismo exista cierto problema o situaciones en las cuales uno ya vaya perdiendo cierto carisma de la chispa. Sin embargo, yo en este año cumplo mis 20 años, precisamente esta huelga de Dolores, mis 20 años de haber participado por primera vez, 71, mis 50 años de edad, tengo arrugas, pero no de viejo, sino de reírme como la gran puta. Y pasó el tiempo, terminaron mis 6 años de reifeato, ya cuando vi que eran los 6 años dije, aquí ya no me conviene seguir. Lo que pasó fue que hice mi acto de graduación y repartí unas invitaciones en donde invitaba a toda la gente para mi examen general público previo a optar el título de licenciado en reifeato por madurez y viceversa. Y desarrollé mi examen público ahí en el escenario. Y eso dio como resultado algunas buenas intenciones de los muchachos de nombrarme Rey Feo Vitalicio. Vanidosamente lo digo, pero así sucedió. Sin embargo, los problemas fueron en mi casa, porque
cuando mi mamá se dio cuenta que llevaba 6 años de rey feo y en la universidad nada, me dijo, mira, mijo, ¿y vos qué putas pasa? Me dijo. 6 años en la universidad, me dijo, pero también me doy cuenta que en la universidad son inconsecuentes, porque por lo menos por esos 6 años de rey feo, me dijo, te habían regalado nuestros 5 clases, hijo de puta, me dijo. Les decía que realmente cuando, a mí me da pena a veces cuando hay niños y tiene que hablarse con estas expresiones, pero los niños que van aprendiendo también malas palabras, es bueno, fíjense, se desahoga uno. Y entonces he mantenido esa inquietud, quizá por la inyección que siempre, valga la redundancia, inyectan amigos como el doctor Barnoya, mis respetos para él, como Totoposte, Seco Paz y Paz, Douglas González, mi amigo Neto Monzón, Maquiavelo, y aquí mi directo amigo Caldo. Y así tanta gente que realmente, como les repito, a uno le hacen mantener esa inquietud, revivir, incluso si yo les pongo a hablar, les hablaría algo de la huelga de valores o les hablaría de ciertos aspectos de la huelga, creo que erraría. Yo pienso que debo contarles algunas babosadas que para darle un poco más, no tal vez de vida, porque yo creo que la vida se la han dado a todos los muchachos. Sin embargo, creo que dentro de ese proceso de la huelga de dolores, de la huelga, la actuación de los reyes feos de la universidad, mi personaje en sí, yo lo sentía, o sea, en ciertas oportunidades como esta, me he presentado en la universidad y digo, señores, aquí no está Lencho Patas Plana, aquí está el hijo de la gran puta de David Pinto. Porque Lencho es un personaje que yo respeto y aquel habla de diferente manera, siente de diferente manera, y yo soy nada más aquí un parapeto. Sin embargo, ya me ha costado mucho cambiar mi vestuario, o sea, ponerme la vestimenta que he usado siempre para poder interpretar mi personaje, incluso hasta la misma modulación de la voz, pues la he perdido un poco porque ya vivo aquí en la capital. Me queda desgracia, dijo puta. Y muy poco voy al oriente. Voy a veces, ahora más con tanto problema que uno solamente dice de oriente ya piensa en cualquier cosa. Sus orejas. No, por otro lado, ya lo meten a uno en esa capa y la gran puta. Y es que realmente yo no entiendo a los gringos. Esos gringos son unos desgraciados. Mientras que le dan la oportunidad a tanta gente que quiere ir para Estados Unidos rogando para llevarse a Arnoldo Vargas. Imagínense ustedes. Es problema. Y a Noriega. Pues hombre, lo confunden a uno. Pero yo le decía la vez pasada a Neto Monzón, porque tuvimos que hacer un viaje con Neto a una velada en Los Ángeles el año pasado. Esto contárselo porque realmente vale la pena también contar sus babosadas, porque no, nadie lo sabe. ¿Ah? Y realmente es cuando uno va sintiendo el sabor de la gente del pueblo. Cuando iba, mi papá me vino a despedir en el aeropuerto. Y ahí estamos en el aeropuerto cuando me vio que estaba temblando y le dijo, ¿por qué estás temblando, hijo? Es que mire, papá, le dije, fíjese que ahora tengo miedo que se caiga ese avión. Le dije, déjalo que se caiga, me dijo, ¿qué haces tú, hijo de puta? Me dijo. De esa manera, dentro de lo que era el proceso de los reifeatos en la universidad, dentro de estar en un escenario con un micrófono en la mano, pues hombre, definitivamente en este momento estoy temblando y lo hacía siempre tuve miedo. A mí me daban las poesías para el 15 de septiembre en febrero, para que me las aprendiera para el 15 de septiembre. Y nunca me las aprendí. Y cuando salía a declamarlas, pues solo me empezaba a declamar y me le quedaba viendo a alguien y estaba haciendo una cara así, algo así, y ya me iba llorando. Siempre le tuve miedo a la gente, al público. Sin embargo, ahora me he hecho un poquito el cuero y le echo huevos a todo, porque no me queda otra cosa. Pero les decía que dentro de ese estar en el escenario, había que manejar, o pienso que incluso se califica como aspectos del rey feo que actúa. O sea, en la elección del rey feo, en cada facultad, se manejan 3 aspectos muy importantes, que es el mensaje político, la habilidad artística y la improvisación. Y la improvisación, en cierta medida, pues no es por babosadas, pero yo siempre tuve un poquito de virtud en ese sentido. Y habían veces que uno entraba muy flojo, que les digo, muy tímido, muy ahuevado, y pues le servía de algo que le sacara la madre a uno. Y en ciertas oportunidades, por ejemplo, es una cuestión que no se me olvida porque alguna en el 4º año de mi retrato, porque la verdad es que yo fui 6 años,
pero el tercer año no participé y se decretó desierto el referato porque los candidatos eran muy malos. Entonces di golpe de estado al referato y me decreté nuevamente rey feo. Así que le hice marufis a toda esta babosada. Y en el 76, porque fue el terremoto, que también dije yo me acompaño al terremoto con mi referato, porque no hubo huelga. De manera que lo que les quiero contar concretamente era que estando en el escenario habían oportunidades en que uno tenía que zafar bulto o contestar algo que fuera agradable para la gente para poder seguir o para poder asegurarse uno del público. Entonces, en cierta oportunidad lo he repetido a los muchachos, creo que están cansados de oír esto, pero algunos no lo han oído. Y dentro de los discursos que yo pronunciaba, y fue en el cuarto año de referato, empezaba algo así y decía: M aquí, M allá y M por todas partes. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y si no les traigo flores es porque me la gollaron en el camino. Pero si les traigo la palabra y el sentir de un hombre que si no sabe lo que dice, tampoco dice lo que otros callan, porque Cristo dijo: hágase lencho, y lencho fue hecho y bien hecho. En eso estaba cuando de galería en el Cine Lux me dijo alguien: come mierda, lencho. Y le dije: mi hermano, me la voy a comer, pero quítate la ropa porque no me gustan las mierdas con hilachas, hijo de la gran puta. Les quiero manifestar que entre las satisfacciones grandes que tuve en estas cuestiones del referato, pero previo a eso, también tuve la satisfacción particular. Estoy hablando mucho de mí mismo y eso es ofensivo para la gente, pero de todas maneras, si yo les hablo más de lo que es la historia de la huelga, creo que no tengo mucho que decir. Ya todo lo han dicho los compañeros con unas exposiciones maravillosas. Yo he aprendido mucho de esto, tengo para mi contar también. Sin embargo, creo que al abarcar un poquito dentro de lo que es el personaje que cada quien de nosotros hemos representado en las diferentes huelgas de Dolores, a mí me ha llenado de satisfacciones, por ejemplo, y una ocurrencia maravillosa que yo no sé de quién fue, pero que fue maravillosa y que es la que más recuerdo me trae, fueron las mesas ovaladas en la Alianza Francesa, en donde tuve para honra y para satisfacción que guardo todavía las caricaturas y los discursos y las cosas que se dijeron ahí, con la participación de Seco Paz y Paz, el doctor Barnoya, Manuel José Arce, Neto Monzón, Epaminondas Quintana, Chichicúa, Tazo, que no es guatemalteco, pero bueno, el hablado es lo único que no tiene guatemalteco, pero lo guatemalteco lo tiene más que de todos los que existimos. Entonces, concretamente, quiero expresar, aparte de mi satisfacción de estar con una cámara aquí enfrente grabando, de gente que yo realmente, pues hombre, lo bonito es que se le contagia a uno el intelecto, la capacidad de esta gente. Gracias a Dios, porque si fuera la vejez la que se le contagiara a uno, se lo llevaría a uno a la gran puta. Ahí llegaría a mi casa con bordón. Pero, sinceramente, es inquietante, es maravilloso, y lo que es más importante es cuando uno tiene, por ejemplo, que llegar a su pueblo, tener que contar las babosadas que pasaban en la universidad. Uno se inventaba siempre cosas. Y yo cuando llegaba a Ipala, o siempre que he llegado, pues me dicen que traer de nuevo. Yo les digo: señores, ¿qué de nuevo puedo traer? O sea, todo es maravilloso, es diferente. O sea, es como llegar a una casa de cosas viejas y preguntar qué hay de nuevo. Entonces, la verdad es que pues tiene que irse uno creando, o como por ejemplo ahora que se está eligiendo el rey feo, ir a cada facultad a elegir un rey feo que lo tiene que pasar a uno y saber uno si le van a gritar o le van a decir salite porque ya no servís. Y eso es la preocupación que en cierta medida en lo personal tengo, porque realmente uno se llena de esa vanidad maravillosa. Creo que es dentro de mi vida particular, las satisfacciones más grandes que puedo tener en mi vida es haber sido huelguero. No solamente haber sido huelguero, sino haber logrado algún papelito, por muy sencillo que sea, dentro del contexto de la huelga de Dolores.
Como experiencias particulares, les quiero decir, fuimos, como les decía, con Neto Monzón el año pasado, y que por cierto, este año yo me hubiera gustado llevar a un grupo como este a Los Ángeles, porque hay un grupo de profesionales que residen en Los Ángeles y que realizan la velada estudiantil. Leen los boletines, hay un churrasco posteriormente y después, bueno, la primera cuestión es que hay la actuación de la gente, la ley de los boletines, una cena y posteriormente una parranda. Y se convive con gente allá que tiene años de vivir en Los Ángeles, pero que está tan actualizada o mucho más actualizada, quizá que a muchos de nosotros. Porque los boletines de ellos, y que por cierto, un día de esto voy a pasarle una copia, voy a repartir una copia de los que pasaron el año pasado, y les digo sinceramente que es maravilloso ver cómo se reparten, de qué forma los boletines llegan, o los hacen con tanta actualidad, con tanta charada que no se olvida, porque yo creo, miren, la verdad es que es difícil para uno, por ejemplo, mantener, que les digo, esa, como por ejemplo en el caso particularmente mío, que le digo la modulación de la voz, como ellos, por ejemplo, no perder, quizás se hablan por teléfono todos los días con la familia porque todos lo saben. Y bueno, y ahorita los medios de comunicación, pues imagínense ustedes, no hay nada que se pueda extrañar de un lugar a otro. Sin embargo, lo que quiero dejar claro es que posteriormente vamos a grabar algo de parte de los huelgueros viejos para llevarle a esta gente de Los Ángeles y posteriormente ver qué se puede traer de allá, elementos de allá que vengan a participar también en estas lides. Sinceramente creo que yo soy bilingüe porque hablo español y paja como la gran puta. Pero la verdad es que quise esbozar desde este punto de vista las cosas. Pero también no quiero pasar inadvertido ante contar algunos chistes, algunas cosas, si me lo permiten, creo que queda tiempo, porque realmente si no me sentiría yo ahuevado. Porque si no es que las malas palabras me hacen falta. Y entonces solamente contando las babosadas es como realmente revive. Y hoy les contaba en la escuela en la Facultad de Medicina que realmente en los pueblos les hablaba de la conciencia de la medicina, de la problemática que hay con los médicos, con la disculpa de los compañeros acá, que realmente los conozco, por eso lo digo, se ha comercializado mucho lo que es ¿cómo se llama? La medicina, la carrera. Pero en este caso es lastimero porque es la única carrera que realmente no debiera ser comercial. Cualesquiera puede ser, pero aquí se gana, se vive, se habla de la vida de la gente. Sin embargo, en los pueblos hay problemas porque allá hay curanderos. Y allá en mi pueblo hay un curandero y le digo yo, mire usted, fíjese que no, la verdad que yo no. Mi papá es un hombre diabético. Y llegó mi papá y le dijo, mire doctor, le digo, se le dice doctor porque ni modo. Fíjese, le dijo que soy diabético y tengo el azúcar, le dijo, a 500. Quisiera ver qué medicina me da. ¿Sabe qué le dijo? En la noche, quítese los zapatos. Y en una palangana de agua, se para dentro de la palangana de agua, y ahí se queda. Pues el doctor le dijo, ¿y cree usted que eso me quite la diabetes? Mira, le dijo, si no te la quita, por lo menos no se te suben las hormigas, hijo de puta. Como experiencias muy particulares y siendo del Oriente, es que fíjense que el Oriente tiene un problema, estar Zacapa y Chiquimula cerca, y nosotros hemos tenido muchos problemas con Zacapa. Se inició por una cuestión deportiva, por el Zacachispas, el Deportivo Zacapa, ahí se iniciaron todos los líos, y quizá por la cercanía de 25 kilómetros, pues tenemos ciertos problemas, pero ahora ya somos cuates, somos muy amigos. Sin embargo, se suscitó un problema el año antepasado, hace unos 3 o 4 años, un problema porque resulta de que nos huevearon la regionalización. Todas las regionales pasaron a Zacapa. Pero eso no fue nada. El mayúsculo problema fue que también nos querían huevear al Cristo de Esquipulas. Y resulta de que vinieron y la fraternidad zacapaneca
se reunió para hablar de diferentes problemas que había en Zacapa, obras de tipo material o deporte, etcétera. Y entonces se paró alguien y dijo, señores, yo propongo, dijo, que para solucionar el problema de la fragua, rifemos una moto. Iban a hacer un pozo, parece. No, dijo, moto cualquiera tiene aquí. Se paró otro y dijo, rifemos una novilla. Ah, dijo, novillas hasta en mi casa tengo yo. Dijo, ¿quién va a querer una novilla aquí? Entonces se paró otro y dijo, señores, yo propongo que rifemos, no, dijo, propongo que traigamos, mandemos a hacer un Cristo igual al de Esquipulas. Lo ponemos aquí en Zacapa, dijo, toda la gente que viene de Puerto Barrios, de Petén, de Salamá, etcétera, etcétera, toda la gente en lugar de ir allá, traemos todas las babosadas que venden en Esquipulas, dijo, para acá. Y la gente en lugar de ir hasta Esquipulas se queda aquí. Perfecta la idea, y se vinieron con el finado maestro Galeotti Torres y le dijeron, maestro, fíjese que queremos que nos haga un Cristo igual de Esquipulas. Perfecto, le dijo, yo lo hago. ¿En cuánto tiempo? En un mes. ¿Sabe qué le dijo? Hágalo en 15 días y le vamos a pagar el doble. Hicieron un negocio y a los 15 días vinieron los de Zacapa a traerlo. Y les entregó, el señor le dijo, ¿hasta el Cristo? Sí, cómo no, aquí está. Y les entregó un Cristo así. Y le dijo, señores, perdone, maestro, le dijeron, pero no queremos el Cristo así, lo queremos como el de Esquipulas, así. No, señores, les dijo, yo pensé en las calles de Zacapa. Para Semana Santa, dijo, con esas calles que tiene, ¿cómo diablos va a caber el señor así con las manos abiertas? Si en Zacapa, dijo, los chuchos no mueven la cola así, sino que la mueven así, porque no cabe. Y realmente lo que ha pasado es que, a diferencia, fíjense cómo es de rara las cosas, que aún cuando estamos tan cerca, nuestras babosadas son diferentes. Yo siempre he dicho que en Zacapa, por identificación del huiteco, ellos no es que tengan, no es porque no los crea capaces. O sea, yo creo que ellos no tienen creatividad del chiste o de las cosas, sino que ellos por naturaleza lo dicen. O sea, como el caso de aquel huiteco que llega con otro que tiene una carpintería y le dice, mira vos, quiero que me hagas un favor. Sí, le dijo, quiero que me hagas una mesa de noche, le dijo. Ay, Dios, de día te hago cualquier mierda, de noche no tengo tiempo, le dijo. Entonces, a diferencia de eso, como les digo, en Chiquimula, pues uno se siente en el parque y empieza a inventar, a juzgar todo lo que pasa en el día, a hablar de fulano y de sutano, y entonces van haciendo la idea de cómo contar las babosadas. Yo lo he dicho en varias oportunidades, ya lo he contado muchas veces, pero no es malo. De una señora huiteca también que vendía sandías en Zacapa, ahí en el peaje de Zacapa. Y entonces resulta de que ahora como quitaron el peaje, es decir, no hay cobro, en todos los trailers pasan hecho pedazos por ahí. Y estaba la señora con su canasta de sandías, con 3 sandías, promocionando la sandía y decía, sandía de corazón colorado, que por ser buena sandía yo no la doy de fiado, sandía de corazón colorado. Y en esa estaba cuando de repente un tráiler pasó y le botó el canasto. Se cayeron las sandías y se rompieron. Y un cliente que estaba a la par le dijo, mire señor, usted es una mentirosa. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, hablando de sandías de corazón colorado, le dijo, mire cómo están esas mierdas de pálidas. Y le dice a la señora, puta, le dijo la señora, y poco fue el susto que le metió de tráiler, le dijo, la gran puta. Queridos amigos, para mí ha sido un gratísimo placer haber participado. Creo que tal vez me salí de la tónica de la cuestión, pero había que cambiarlo. Yo creo que lo hice más por incapacidad de decir muchas cosas de la huelga que por otra cosa. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al fin de esta noche maravillosa. Ello no obstante, quiero decirles 2 décimas escritas por mí. Le dije al gran Lencho, es mi saludo efusivo, lo hago desde Guatemala al mejor hijo de Ipala, que es un hombre sensitivo, pero valiente y altivo. Que resuenen las campanas en las alegres mañanas. Ipala tiene un gran hombre y David Pinto es el nombre del gran Lencho Patas Planas. Y
y la otra es una décima huelguera. Se la dediqué a un personaje que defiende los derechos humanos en Guatemala. Se muere por defender los derechos humanos. Protestó y protesta por los fraudes electorales que cometió Vinicio, por la falta de respeto a los derechos humanos. Ese señor se llama don Mario Sandoval Alarcón. Y le hice con toda ternura y con todo cariño y con todo amor una pequeña décima que dice: oye, el mico Sandoval... un momento. Dicen que Manuel José Arce dijo que hay quienes se sorprenden cuando hay una palabra que dicen que es mala. Oyen puta, oyen caca. No, señores, dijo, esas palabras son castizas, están en todas las enciclopedias. Decir, ok, eso sí es una mierda, dijo el verdad. Entonces, le dije al gran mico Sandoval Alarcón: oye, el mico Sandoval defiende la democracia. Qué cinismo, qué desgracia que ese asesino fatal siga haciendo tanto mal. Que sin lugar a disputa busca hoy la misma gruta, la de Arana, el chacal, pues es con ese animal, hijo de la misma puta. Y quiero agradecer, un momento, le agradezco infinitamente el haber aceptado la invitación para esta noche al gran Sordo Barnoya, a Douglas González, al gran Caldo Alfaro, al no menos grande Lencho Patas Planas, a Maquiavelo y a mi cuasi hermano Seco Paz y Paz. Y a ustedes que vinieron a presenciar esta historia de la huelga de Dolores, mi agradecimiento sincero, y hasta dentro de 20 años que todavía vamos a estar vivos y jóvenes, que volverá a suceder, porque eso no se ve todos los días. Y muchísimas gracias y una feliz Semana Santa.